Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias por estar presentes. Gente de los clubes, las ligas, asociaciones. Algunos hemos trabajado durante mucho tiempo en conjunto con el municipio. Candidatos a concejales, equipo de cada una de las mesas, y el equipo que me acompaña en este eje, que denominamos Esquel Ciudad Deportiva. Hemos trabajado mucho en el último tiempo, llevamos un año trabajando en la propuesta que queremos presentar y queremos comunicar para que sepan cómo vamos a ir trabajando, cuál es nuestra política que queremos llevar a cabo en el deporte. Con algunos ya lo he conversado y les he adelantado cada uno de los subejes que tiene este eje de Ciudad Deportiva. Ciudad Deportiva que está dentro de un plan estratégico de gobierno o de gestión, que son 10 ejes en los cuales cada uno con sus mesas técnicas fue elaborando y que fuimos comunicando en los últimos días y seguiremos haciéndolo hasta el 30 de julio. En el caso del deporte voy a empezar a hablar sobre qué es la estructura, que es lo primero que empecé a trabajar. Tomé el trabajo de analizar otros municipios que quizás están más avanzados que nosotros y ver cómo es que funciona o cómo hacen que el deporte crezca en cada una de las ciudades, independientemente del gobierno de turno. Creo que tanto la cultura como el deporte y el turismo tienen que trascender el gobierno y las políticas tienen que ser públicas. No tiene que ser una política de gobierno que dure 4 u 8 años o dure lo que dura un secretario en cada una de esas áreas. Lo he visto en los últimos años en el municipio, estuve 10 años y cada vez que venía un secretario nuevo empezaba de cero con sus ideas, que es defendible y es entendible, pero creo que en el caso del deporte particularmente tiene que ser una política que sea acompañada por el deporte, que sea formulada por el deporte y trascienda, mejor dicho, a cada uno de los gobiernos. No importa quién sea el intendente, el deporte de Esquel tiene que ser decidido por quienes hacen el deporte de Esquel, ya sean los clubes, las ligas y las asociaciones. Dentro del primer proyecto es la creación del ente municipal de deportes. Me tomé el trabajo de conocer el municipio de Mar del Plata. El ente de Mar del Plata nació en el año 95 con los Panamericanos y fui a tomar conocimiento de qué era lo que habían hecho y cómo habían crecido tanto en el deporte en Mar del Plata y cuáles habían sido las decisiones que habían tomado. La primera decisión es entender que un consejo directivo ayuda al ente y que quien sea el secretario, en este caso el presidente del ente, es electo no solamente por el intendente, sino por cada uno de estos integrantes del ente, este consejo que está compuesto por las ligas, las asociaciones y los clubes. Sea del deporte que sea, pero la voz del deporte está dentro del municipio. Y le dije, bueno, ¿cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios de tener un ente? Primero que se cuida mucho más el recurso porque es el mismo ente el que va cuidando la plata que entra al deporte. Los ingresos que tiene, en este caso el ente del deporte, son administrados únicamente por el ente y lo deciden entre todos. Cada una de las ligas, asociaciones que integran este consejo tendría voz y tendría voto a la hora de decidir cómo invertir y cuál es la política pública a largo plazo en el deporte de Esquel. ¿Cuál es el otro beneficio? Independientemente del partido político, sea quien sea, va a gestionar un ente, no va a gestionar un intendente. Vemos cotidianamente que cuando va un intendente de un partido político no tiene siempre las puertas abiertas cuando la bandera política en el gobierno provincial o nacional es del otro partido y se complica y mucho. Si estamos en el mismo partido conseguimos cosas, si no lo estamos, no. Y lo que termina perjudicando son a los clubes, a los deportistas de cada una de las ciudades que no coinciden políticamente con el gobierno de turno. En este caso, como todo ente tiene vida propia y la defensa de los intereses del ente lo van a hacer quienes le integran y se comprometan en el día a día a trabajar para el ente.
Otro de los beneficios es incrementar la cantidad de infraestructura que tiene tanto el municipio, en este caso sería del ente, y lo podrían administrar ellos. Los ingresos que generen esa infraestructura significaría un ingreso que solamente lo pueden destinar al deporte. Otro de los proyectos que lo he presentado, y muchos lo conocen, es el Fondo de Entidades Deportivas de Esquel. He trabajado durante más de un año en este proyecto de ordenanza que lamentablemente no prosperó, pero es hora de impulsarlo. Este fondo que se creaba con el cobro de las obleas por venta de alcohol iba destinado básicamente al deporte, para prestarle a aquellos clubes para que puedan crecer. Siempre hablo que el gimnasio de Esquel no tiene que ser un club y no tiene que competir con el privado, porque siempre le termina ganando. No puede comparar nunca el presupuesto que tiene el municipio con los que tienen los clubes, y los clubes continuamente terminan en el municipio pidiendo una ayuda para poder viajar, para poder hacer una compra de elementos deportivos, y termina siendo un club grande. El municipio termina siendo socio de los clubes y volvemos siempre a lo mismo. Si estamos bien con el político de turno, obtenemos más o menos cosas. No tendría que ser así, tendría que ser un fondo que tendría que ser administrado por el ente para prestarle a aquellos clubes o instituciones que quieren crecer y quieren invertir en el deporte. Hablamos de turismo deportivo, pero para hacer deporte tenemos que tener infraestructura, cosa que nos falta y mucho. Vemos que hay muchos clubes que no pueden ejercer el deporte porque no tienen espacio, y creo que es hora de acompañar. Lo hemos hecho en primera medida con el club Independiente. Se le ha comprado en el gobierno de Sergio Ongarato un césped sintético, se ha colaborado también con el Club Belgrano en su momento, y la idea siempre fue que el privado es el que tiene que crecer porque es la formación también de nuestro deporte. Otra de las medidas es la coordinación de cultura, deporte y turismo, que se ha hablado infinidad de veces y nunca se ha concretado. Es una modificación que vamos a plantear en la estructura. Y ahora le voy a pasar la palabra a Milton, que va a hablar más de un proyecto provincial. En caso de llegar a ser gobierno, va a ser la persona encargada de Chubut Deportes, porque una de las condiciones que puse para ser candidato a intendente es que se vuelva a poner a Esquel en el mapa, que volvamos a ser el orgullo no solamente de la cordillera, sino de la provincia, que nos tengan en cuenta políticamente y que seamos lo que tenemos que ser dentro de la provincia. Que no nos vengan a buscar solamente por un voto, sino que tengamos en los lugares de decisión, en este caso deporte, también va a ser en turismo, gente de acá de Esquel, gente de la cordillera que pelee por nosotros y que no nos tomen como el patio trasero de la provincia. Muchas gracias.